Buen día, compañeros. Entonces, ya siguiendo con el curso de metrología, ingresamos el concepto de trazabilidad. Este concepto es muy importante en el área de metrología. ¿Por qué? Básicamente porque manejamos distintas herramientas de medida, ya sean los micrómetros, ohmiómetros, rugosímetros, varios instrumentos de medida. Digamos, en ese tipo, pues hay alguien que los tiene que regir, porque pues entonces cualquiera podría coger y medir cualquier cosa y tener como su incertidumbre o error que él maneje, pero eso tiene que ser a nivel internacional. Digamos que hacemos algunas piezas acá en Colombia y las queremos mandar para digamos Rusia, digamos. De hecho es un ejemplo. Y no, que queremos mandar a hacer unas piezas, o sea, nos mandaron a hacer unas piezas de diámetro de 5 milímetros con una máxima tolerancia, digamos, de más o menos 0.01 milímetros. Son valores muy exactos. Entonces, o sea, digamos que aquí medimos la pieza y listo, aquí nos da la metrología, o sea, le hacemos el trabajo de metrología sobre las piezas y decimos, sí, tenemos la calidad de las piezas. Pero al momento de mandarlos a Rusia, digamos, allá hay una temperatura diferente, condiciones climáticas diferentes, porque pues como sabemos, las diferentes piezas van cambiando a donde esté expuesto, al ambiente que esté expuesto. Por ejemplo, un metal que esté, por ejemplo, digamos en la Dorada Caldas, a 45 grados, su dilatación térmica va a afectar su medición. A cambio que si la medimos aquí en Bogotá en un día frío. Entonces ahí va a haber esos cambios de ambiente y pues digamos no, que allá nos dijeron no hermano, es que desde Rusia dijeron no, es que esas piezas no nos sirvieron porque no están cumpliendo los estándares que les mandamos. Y pues nosotros pues dijimos sí, pues aquí tenemos el calibrar las piezas y calibrar los elementos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces ahí tenemos que hacer como el estudio de metrología, de trazabilidad, qué pasó con los elementos de medida y ver quién, o sea, de acuerdo a una pirámide que existe, que ahorita más adelante la vamos a mostrar, cómo cada área de metrología, cada laboratorio, un laboratorio más principal, más grande, como ya llegar hasta el punto de nivel internacional, que nos va botando como esos patrones de medida y de exactitud, para que podamos dar calibración a nuestros elementos. En su Excel, más adelante ustedes van a ver cuál es la diferencia entre ajuste y calibración. Con eso ya, cuando ustedes vean eso, ya les va a quedar un poco más claro. Bueno, entonces, lo que les venía comentando, que es la trazabilidad metrológica, pues eso es de acuerdo a los países y en cada continente se maneja un instituto de metrología diferente, como vemos acá. Entonces, por ejemplo, en África, entonces Afrimeds, Andimeds, SIM, o sea, por ejemplo, COMET, que es el Instituto de Metrología pues, Europeo de la, perdón, Euromet, perdón. Entonces, cada uno de los países pues tiene como su nivel de metrología estandarizado y de acuerdo a eso se dan las calibraciones que les venía hablando. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que yo en mi pequeño laboratorio no me era hasta digamos aquí en Colombia, digamos al Andimet, no, sino pues hay que seguir un paso hacia adelante antes de ir al Andimet, que sería por ejemplo ya los institutos nacionales de metrología que existen acá. Entonces, y de acuerdo a ellos también manejan una incertidumbre, que ellos son los que, digamos que queremos saber cuál es la incertidumbre de nuestros aparatos de medida, pues de acuerdo al error que tenemos. Entonces ellos hacen las mediciones, hacen las calibraciones con sus patrones de medida que ellos tienen ahí y dicen, listo, aquí tiene su error con la incertidumbre de nuestros aparatos de medida. Listo, pues ahí vamos entonces. Pero de todas formas hay alguien más arriba de ellos que les está proporcionando la incertidumbre de los aparatos de medida que ellos tienen, que ahí ya sería por ejemplo el Instituto Nacional de Metrología aquí en Colombia o la Andimet, y ahí ya sería otro escalón más hacia arriba, que ya sería, y ahí también en la Andimet digamos nos dirán no, nosotros también tenemos nuestros patrones de medida para medir sus instrumentos de medida,
es una escala jerárquica, por decirlo así. Entonces, para eso traemos esta cadena de trazabilidad. Entonces, con esta cadena, pues podemos dar el seguimiento de las calibraciones que se han hecho a los elementos, de los patrones, y con eso podemos llegar hasta el punto de cuál es el valor más exacto o de incertidumbre más cercano, por ejemplo. Entonces, desde la definición de la unidad, que ya vimos qué es la unidad y cómo está definida la unidad en cada uno de los elementos básicos, unidades básicas, la candela, los amperios, la masa, bueno, entre otros, entre los 7 que están ahí. Entonces, de acuerdo a esa definición de unidad, se calibran los patrones primarios nacionales y extranjeros, los que le venía hablando, y patrones primarios nacionales. Y de ahí se sacan otros patrones de referencia, y esos patrones de referencia se pasan a unos patrones de trabajo, y esos patrones de trabajo a unas mediciones. De acuerdo a cómo vayamos bajando, va a haber una trazabilidad, una incertidumbre mucho más alta, porque pues esa incertidumbre de cada uno de los elementos que se va midiendo va aumentando, es como una multiplicación. Entonces va subiendo, que eso se ve, pues eso ya es algo más estadístico, y eso va subiendo. Y por ejemplo dice BPM, Bureau International de Space Measure. Entonces de ahí va, y después pasan los institutos nacionales de metrología, institutos designados, como vemos a la izquierda, laboratorios de calibración, calibrados, industria, educación, legisladores, hospitales, usuarios finales. Por ejemplo, lo que les venía comentando el ejemplo, por ejemplo, en nuestra industria, en la industria que tenemos, que estamos haciendo unos agujeros de tal diámetro. Entonces, pues nosotros necesitamos, saber, tener la verificación de que si eso está calibrado, porque nos están poniendo problema al otro lado, ya en Rusia. Entonces nosotros llegamos y pedimos la certificación a los laboratorios de calibración que tenemos acá a la mano. Y ellos dicen sí, sus elementos están calibrados. Otra cosa es que ellos allá al momento, digamos que al momento de hacer las mediciones que ellos tomaron, no tomaron en cuenta como las bajas temperaturas o algo así. Entonces por eso es importante tener esa trazabilidad metrológica. Con eso sabemos de dónde viene la calibración. Por ejemplo, bueno, listo, entonces me voy al laboratorio, me dan mi certificado de calibración y yo digo, listo, aquí tengo el papel que lo comprueba. Porque el laboratorio de calibración también tiene un papel que les dice, listo, sus elementos para tomar medidas y asegurar incertidumbres, está con tantos elementos y con tal cantidad de error y de incertidumbre, pero eso ya se los dan los institutos nacionales de metrología designados, que ya son más exactos. Y de ahí más arriba, digamos, ya que ya es la punta de la pirámide. Y por eso es lo necesario de conocer esa trazabilidad, conocer la calibración de los elementos y conocer el error de los mismos elementos, los errores que les hablaba, los errores sistemáticos o errores aleatorios. De acuerdo a eso también se toman las incertidumbres para la trazabilidad. Por ejemplo, aquí les traigo, una información del certificado. Entonces, indicaciones del patrón, las lecturas, el error que tiene, acciones del usuario, corrección de lectura, lectura corregida. Y ahí le botan una información en el certificado que es que la incertidumbre es de 0.10, sean metros, amperios, el hecho. Que ese es el valor de incertidumbre que va a tener su aparato de medida. Y ahí también nos dan otra vaina que se llama acciones del usuario, que es otras atribuciones de la incertidumbre, o sea, cosas que incertidumbre de la medición, que son cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de calcular la incertidumbre de sus aparatos de medida. Eso es la incertidumbre, ya como saben lo vamos a ver un poco más adelante porque ya es un tema un poco más de estadística y de acuerdo a los factores que se tengan en cuenta, como yo les decía, temperaturas donde se mida, el aparato con el que se mida, la forma en la que se mida, todas las cosas, pues ahí tienen la parte de incertidumbre. Ya por ahora no es nada más, ahí la información está en el libro de Excel como siempre y no es nada más. Entonces que sigan con su curso, muchas gracias.